Gracias, presidente. Me gustaría, antes que nada, empezar a calificar el día histórico que hoy estamos viviendo. Y agradecerle a la senadora Gloria Rodríguez, compañera de militancia histórica de mi partido, y al resto de la Comisión de Equidad, Género y Derechos Humanos de esta Cámara, a quienes votan este proyecto y también a quienes no lo votan. Porque es un día histórico y aquí me gustaría comentarles que cuando empezó en la jornada de hoy el debate de este proyecto de ley, corría parte de mi propia historia. He militado en el Partido Nacional toda mi vida. He participado en distintos cargos de responsabilidad, siendo edila, siendo diputada, siendo senadora, siendo directora del Instituto Nacional de los Niños, siendo la primera mujer que presidió uno de los partidos históricos de este país cuando tenía 183 años. He sido una militante de la cuota y soy una fiel defensora de esta ley de paridad que hoy este Senado de la República está considerando. Y no he accedido a ninguno de los lugares que asumí por cuota política. Porque cuando integré una fórmula paritaria que me convirtió en la primera mujer electa como vicepresidenta, lo hice porque hubo un legislador, compañero mío de muchos años, que era el precandidato a la presidencia y decidió que fuera yo su compañera. Pero durante todos estos años de militancia, querida, sentida, señor presidente, he visto cómo desaparecieron compañeras inteligentes, prestigiosas, trabajadoras, porque cuando llegaba el final del día, cuando los que hablan de libertad muestran la lista, siempre los primeros eran los varones. Y que no se me venga a decir acá que no existen en la Constitución de la República mecanismos de acción afirmativa. ¿Qué es sino la repartición de los distritos departamentales que establecen precisamente que departamentos con poca población igual tienen que tener representantes? Eso es un mecanismo de acción positiva. Entonces, si recitamos la Constitución hablando de que las diferencias tienen que ser por nuestros talentos, tampoco escuché jamás que cuando veíamos una hojita de votación llena de varones, estuviéramos viendo los talentos y virtudes. Porque si pedimos talentos y virtudes, los pido para todos y todas. Entonces, cuando hablamos de este tema, señor presidente, yo decía, recorro mi propia historia. Y porque recorro esa historia partidaria, es que agradezco a la senadora Rodríguez que haya sido quien haya puesto este proyecto a consideración de esta Cámara. ¿Sabe por qué? Porque he sido una de las principales críticas del real acceso de las mujeres nacionalistas a los lugares de decisión. Porque esto no se trata de participación. Me cansé de escuchar en los discursos de hoy que estamos hablando de participación, pero si participamos toda la vida, desde el origen de los partidos tradicionales, al origen del Frente Amplio y de todos los partidos políticos de este país, las mujeres hemos construido la historia de esta nación. Al lado de Valle, al lado de Saravia y al lado de Artigas, en aquel éxodo fantástico, donde las mujeres dejaban lo más impresionante que tienen en su vida, que es sus casas, las incendiaban y con sus hijitos seguían al líder. ¿Qué me van a decir que no participamos? Participamos toda la vida. Y también quiero decir algo para desmistificar lo que ha significado ser de las primeras en votar. La primer ley que consagraba el derecho al voto la redactó Baltasar Brum, de su puño y letra, reconociendo un clamor que venía de la sociedad, de las obreras, de las que militaban, de las clases de élite en la Universidad de la República, reconociendo esos talentos
que estaban, al decir de los tiempos, siendo la reina de los hogares o las jefas del maravilloso hogar, porque ese era el lugar, y está en los textos de historia, que el lugar que nos daban, aquellas obreras y aquellas intelectuales del 900 empezaron a constituir sendos consejos de mujeres para poder hacer entender a la sociedad lo que significaba el aporte de las mujeres en la construcción social. Esto nunca fue visto por el movimiento de mujeres uruguayas como una competencia entre hombres y mujeres. ¿De qué me están hablando? Pero nos faltan, realmente me parece que nos faltan el respeto. Y he sido, mire, señor presidente, absolutamente cuidadosa escuchando todo lo que se ha dicho hoy. Pero ¿sabe qué? Así como la senadora Sanguinetti, que es joven en estas lides, hablaba de que está cansada de algunas cosas, yo pasé varios debates acá. Entre otras cosas, algunos que hasta nos mandaron lavar los platos. A los que decían que teníamos que ser capacitadas. Pasamos de todo en esta Cámara. De nuestra militancia, no, y lo otro. Cuando me dicen de que fuimos las primeras en votar y que fuimos las primeras en tener el divorcio. Señor presidente, fuimos las primeras en votar porque el caudal del sufragio femenino era fundamental para que un candidato ganara. Nada de derechos, señor presidente. Y nos divorciamos por la sola voluntad de la mujer, entre otras cosas, porque hubo un hombre que se enamoró de una inteligentísima mujer, que era la mujer de su primo, que se había mandado mudar, ¿no? Y se quería divorciar, porque en la época estaba muy mal visto vivir en concubinato. Y eso fue el aprendizaje que hizo que un legislador redactara un proyecto del divorcio por la sola voluntad de la mujer. ¿Por qué? Porque el señor que se había casado con esta señora se había mandado mudar y nadie lo podía ubicar. Entonces, como era un contrato, faltaba la otra parte y vino la sola voluntad de la mujer. Así que eso de ser pioneros responde a múltiples consideraciones sociales, de realidades sociales, que yo, ¿sabe qué? Estoy orgullosa, porque de esa manera construimos democracia, hombres y mujeres, porque no se trata de participación. Acá estamos hablando de acceder al poder. Las mujeres históricamente no llegamos ni al manejo del poder económico, ni al manejo del poder comunicacional, ni al manejo del poder político. Es de manual. Miren la evolución de sociedades más avanzadas que la nuestra en estos términos y aprenderán que no estamos hablando de participación, estamos hablando de acceso al poder. Y si para economía miramos estadísticas, y si para estadísticas de empleo miramos encuestas, y para todo lo que tiene que ver con base a consideraciones miramos encuestas, yo miro encuestas también para esto. Y me comparo con mi más rica historia. Y mi más rica historia, señor presidente, muestra que fuimos de las primeras en votar, aunque el plebiscito después se acuerda que se anuló. Pero bueno, fuimos las primeras en votar, pero no sé si se acuerdan. Fuimos las primeras en votar, pero demoramos en venir acá. Y fuimos las primeras en votar por aportes intelectuales de vallistas, liberales y socialistas. Esa es la historia. Y hubieron dos movimientos de mujeres, porque a mí me gusta reivindicar la historia de las mujeres. Y si me permiten, muy brevemente, voy a nombrar a dos. Al Consejo Nacional de Mujeres, que tomó un accionar diferente a la Alianza Uruguaya para el Sufragio. ¿Por qué? Porque la segunda se destinó precisamente a considerar el tema del sufragio de las mujeres. Pero hay algo que a mí me interesa que quede en esta versión taquigráfica, y es precisamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por las feministas nucleadas en estas organizaciones femeninas. Yo formo parte de organizaciones de mujeres, señor presidente, y tengo, la verdad, un gran orgullo por hacerlo. Formo parte de un colectivo que denunció la violencia doméstica.
Formo parte de un colectivo de mujeres políticas de todos los partidos políticos que cuando en la agenda veíamos que había temas de interés nuestro que no estaban, la peleamos, primero de afuera, organizadas en la red de mujeres políticas, a quien también hoy quiero homenajear, y luego cuando coincidimos varias de nosotras aquí en el año 2000, que veníamos con una agenda negociada porque siempre priorizamos lo que nos unía más que lo que nos separaba, llegamos precisamente a cambiar normativas y el año del 2000 al 2009 fue el año de mayor producción legislativa post-dictadura que tiene que ver con normas precisamente que tienen que ver con el acceso real al ejercicio de derechos. Chocolate por la noticia que tenemos derechos, obviamente que los tenemos, pero eso es lo sustantivo, en la realidad pasa otra cosa. ¿O no hemos dado cuenta durante todos estos años que los ejecutivos de los partidos políticos, si no hubiera sido por la cuota, no había prácticamente mujeres en los ejecutivos? Fue gracias a la cuota que las mujeres accedieron al gobierno de nuestros partidos. Y quiero decirles por qué yo reivindico lo que fue, desde dónde nos paramos las mujeres de la historia históricamente. Y paso a leer cuáles fueron los argumentos esgrimidos por nuestras sufragistas. El feminismo al que aludían era de raíz liberal y se basaba en la denegación del privilegio masculino y de la subordinación de las mujeres dentro de una sociedad dada. Pero también ese feminismo, con su insistencia sobre el reconocimiento de los derechos políticos, desempeñó un papel importante en la construcción de ciudadanía y en la consolidación de la democracia. Los argumentos que expusieron las mujeres uruguayas que militaron en aquellas asociaciones reflejaron las mismas paradojas. Lo mismo que en Europa se manejaba. En respuesta a estos argumentos excluyentes para las mujeres surgió un discurso feminista que apeló a redefinir la representación democrática. Y quiero repetir este concepto. Las mujeres uruguayas siempre reivindicamos nuestros derechos dentro de la ley y dentro de la perspectiva legal que nos gobernaba. Lo que decíamos es, redefinimos con nuestro discurso la representación democrática. El análisis de los discursos de las mujeres uruguayas que reclamaron la concesión de los derechos políticos revela cómo, en lugar de negar la diferencia, lo que se hizo fue potenciarla o resignificarla como un valor positivo para la democracia. Esto pasó por los 1900. Yo reivindico a esas mujeres. ¿Desde qué lugar entendieron que era indispensable que la mirada femenina, complementaria con nuestros compañeros de vida, se reflejara donde se decide el futuro del país? Porque yo quiero creer que aquí todos estamos de acuerdo con que hombres y mujeres juntos construimos la realidad y por tanto también es bueno para una democracia que juntos construyamos las políticas de un país. Entre otras cosas, señor presidente, porque todas nosotras queremos dejarle un mejor país a nuestros hijos. Porque acá nadie niega de la maternidad. Lo que despenaliza la maternidad en el siglo XXI son las horas que tienen que las mujeres trabajar afuera de sus casas y llegar a sus casas y seguir con los cuidados de los más chiquitos y de los más grandes. Eso es lo que está penalizando la maternidad en el siglo XXI, no la voluntad y la decisión de la mujer libre. La mujer libre, joven, quiere ser madre. En múltiples ocasiones no puede porque está condicionada. Así que no me vengan a hablar de libertad. Las que denunciamos la penalización de la maternidad, las que denunciamos la importancia de la independencia económica de las mujeres en el siglo XXI, porque la pobreza tiene cara de mujer y de niña en nuestro continente, somos nosotras, porque tenemos una agenda diferencial que yo reivindico. Cuando en el año 2000 aquí coincidimos mujeres que veníamos trabajando juntas de todos los partidos, existió la ley preventiva para que las funcionarias públicas y privadas
un día de licencia con sueldo para hacerse los análisis preventivos en materia de cáncer ginecológico. Una ley que fue copiada en todo el continente por ser de vanguardia. Cuando estuvimos todas aquí, estuvo el derecho de las mujeres para decidir con quién queríamos estar acompañadas en el momento del parto. Cuando las mujeres estuvimos aquí, hubieron derechos sexuales y reproductivos reconocidos. Cuando las mujeres estuvimos aquí, denunciamos que no estábamos en el poder político. Y hoy podemos decir que es increíble que muchos, todavía, o muchas, se sorprendan cuando el presidente de la República, en un acto de honestidad intelectual absoluta, en un partido que ha sido el que menos representación femenina ha tenido en la historia de este Parlamento, dice: yo sé que hay dificultades, que provienen muchas veces, no todas, que la listita de votación se organiza a altas horas de la noche por el candidato. Y no me vengan a hablar de libertad, porque la lista que me dan para votar ya está conformada. No, ese es el sistema donde hay hombres y mujeres y yo puedo designar a quien quiero. Entonces, si vamos a hablar de libertad del elector, hay muchos aspectos en nuestro sistema que deberíamos rever. No lo estoy proponiendo, solo estoy diciendo que me parece que esa argumentación no es válida para lo que estamos diciendo. No estamos hablando de un tema exclusivamente de derechos. Los derechos hace tiempo que los tenemos y no precisamente en este siglo, hace tiempo. Lo que sí estamos diciendo que las mujeres no estamos accediendo, de acuerdo a cómo conformamos ya no solo la sociedad, señor presidente, cómo conformamos los partidos uruguayos políticos. En la primera elección posterior a esa ley que consagraba los derechos de ser elegibles, no hubo mujeres parlamentarias. Luego sí accedió una comunista y una ballista. En la dictadura, las mujeres fuimos testigos y militantes para el restablecimiento de la democracia en términos iguales. Hubieron exiliadas, hubieron presas políticas, hubieron mujeres destituidas, por lo tanto allí también hubo paridad, Y alguno muy duro fue. Cuando se salió de la dictadura y en democracia se decidió que hubiera una CONAPRO, las mujeres uruguayas nos juntamos. Yo era muy joven, pero tengo el recuerdo de Alba Casina, tengo el recuerdo, de Raquel Macedo de Shepard, de Margarita Perkovich, por nombrar algunas, que hicieron un estudio, señor presidente, que tiene una vigencia que a uno realmente lo maravilla. Tiene absoluta vigencia. El primer parlamento postdemocrático, postdictadura, como decían mis compañeras, no hubo una sola mujer, como si no tuviéramos derecho a hablar de lo que nos había pasado y lo que habíamos vivido, y si no tuviéramos derecho a poder soñar con el Uruguay que habíamos realmente soñado en el momento que accediéramos a la democracia. Después vinimos, de a poco, a cuentagotas. Entonces, en el siglo XXI, quiero decir además que siento que esta discusión acá llega muy tarde y que cuando hablaban de jóvenes siento que esta discusión a los más jóvenes les debe resultar realmente increíble, porque para ellos la pareja, la vida, se vive con una libertad bien diferente. Entonces, que en un parlamento como el nuestro todavía estemos diciendo que poca representación de mujeres, yo entiendo que les sea difícil de comprender, pero es la realidad que tenemos. Yo reivindico que este gobierno, en los organismos internacionales del cual formamos históricamente parte, y que si no nos gusta nos vamos, pero hemos estado en todos los gobiernos, hayamos, sin lugar a dudas, hablado que es verdad que se nos ha dificultado el real acceso de las mujeres a los cargos de decisión política. Entonces, señor presidente, yo no quiero aburrir más aquí a mis compañeros ni a mis compañeras. Solo quiero decir
que voy a votar convencida este proyecto de ley paridad, que realmente agradezco el vivir nuevamente esta instancia. Fui firmante de la primera ley de cuota que no salió, pero quiero decir otra cosa, agradezco que haya sido Gloria, esta militante histórica de mi partido, porque esta es una señal también para dentro de mi colectividad política y para todos los partidos. Porque es bueno mirarnos a nosotros mismos y sobre todas las cosas a nuestra más rica historia. Pertenezco a un partido donde las mujeres peleamos por la libertad desde el mismo inicio de esta nación. Y estamos reclamando por eso, porque no quiero ver más compañeras que queden a la vera del camino, capaces, trabajadoras y militantes, teniendo que tener este debate. Por eso voy a votar esta ley. Y agradezco formar parte de este periodo histórico, porque cuando dentro de unos años alguien lea e investigue sobre lo que ha seguido siendo el rol, la ruta de las mujeres políticas de este país, por suerte a muchas nos encuentra juntas, pero por suerte habremos hecho más fácil el camino a una sociedad uruguaya que ha peleado por una mejor calidad de la democracia. Gracias, presidente.